Hola, bienvenidos a esta charla. La coyuntura nos trae novedades sobre un tema sensible como son los impuestos, tanto para las empresas como para las personas. En esta serie de conversaciones que estamos realizando con especialistas de EY Argentina, hoy tenemos el gusto de charlar con Javier Sabin, ya conectado vía Zoom. Javier es socio de las áreas de impuestos de personas físicas, Derecho Laboral y Liquidación de Sueldos en EY Argentina. Javier, muchas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a vos, Jorge. Un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, Javier, tu impresión general a modo de introducción de cómo estás viendo el sistema impositivo en la Argentina que está siempre en primera plana. Sí, Jorge, la realidad es que, bueno, siempre es tapa de los diarios y es de interés general el impacto de los impuestos sobre nuestras vidas. No solo acá en Argentina, sino también en el resto de la región y en el mundo y en todo el mundo. En Argentina existen dos tipos de impuestos. Unos impuestos directos, que en realidad gravan manifestaciones de riqueza, como son los ingresos o el patrimonio, e impuestos indirectos, que en realidad apuntan más a todo lo que está relativo al consumo y al uso que hacen las personas de su riqueza. En este caso, a mí me gustaría profundizar un poquito más en el impacto que tienen los impuestos directos en las personas, específicamente en el impuesto a las ganancias, que es un tributo que grava las rentas, los réditos que obtienen las personas físicas, además que grava las empresas, por supuesto, y también en el impuesto sobre los bienes personales, que es un tributo de índole patrimonial que recae sobre los bienes que tenemos todos nosotros al 31 de diciembre de cada año. Y concretamente sobre esto que mencionás del impuesto a las ganancias, ¿qué comentarías como claves del impacto que ha tenido hasta el momento y con algunos cambios que ha habido en el medio, ¿no? Tanto para las empresas como para las personas. Exacto. Con relación al impuesto a las ganancias, Jorge, en los últimos años los gobiernos fueron intentando disminuir el impacto del tributo, especialmente sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia. Así, por ejemplo, se aumentó el mínimo no imponible y los montos de las cargas de familia y otras deducciones personales en varias oportunidades, de modo tal de subir el piso del impuesto y la gente y los empleados cuyo salario a partir del cual tienen que empezar a tributar. También se fueron incorporando nuevas deducciones en comparación de las que estaban hace muchos años atrás. Se incorporó lo que es la actualización permanente de las tablas del impuesto y de los montos de las deducciones personales, un reclamo histórico ante el contexto de inflación y de aumento de salarios que hubo en los últimos años en Argentina. Y también se fueron desgravando o eximiendo determinados conceptos que pagan los empleadores. En este caso yo quisiera detenerme un segundo en este tema, porque la última modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tuvo lugar en abril, incorporó una serie de exenciones que al día de hoy los empleadores todavía no han terminado de asimilar en sus políticas de compensaciones. Por ejemplo, no muchos saben que el bono por productividad para determinados trabajadores, por ejemplo, aquellos que ganan hasta 300.000 pesos mensuales y con un determinado tope, aproximadamente 67.000 pesos por año, se puede llegar a encontrar exentos del impuesto a las ganancias si se cumplen una serie de requisitos, como por ejemplo, de que, bueno, efectivamente haya un incremento de la producción y el pago de este bono no suplante horas extras, no esté relacionado con trabajo a destajo, etc. También esta norma incorporó determinados conceptos que no se encuentran grabados en cabeza del empleado si son pagados por el empleador. Por ejemplo, al pago de cursos, seminarios, posgrados de especialización que se encuentren vinculados con la actividad de la compañía, la ley incorporó todo lo que se relaciona al reintegro de gastos de guardería. También se incorporaron la entrega gratuita de útiles escolares y de pagos de cursos, y de pagos también de
de cursos de especialización para los hijos que revisten el carácter de cargas de familia para los trabajadores. Y estas son cuestiones que no hemos visto que las empresas las hayan interiorizado en sus políticas, entonces sería una buena oportunidad para, en caso de incorporarlas, tener la ventaja adicional que no pagan impuestos a las ganancias. Cabe aclarar en realidad que desde el punto de vista del empleado se incurre en este costo en forma directa, es decir, si es él el que paga la guardería o es él el que compra los útiles para sus hijos en el colegio. Esto no es un gasto que pueda ser deducido en el formulario 572. Sin embargo, si por el contrario el empleador es el que paga y el que soporta este beneficio, en lugar de pagar su contraparte en remuneración en efectivo, por ejemplo, se obtiene el beneficio de la exención y de alguna manera se evita el pago del impuesto. Sí, datos muy importantes, ¿no?, para readecuar gastos. Y bueno, como decíamos, estamos en procesos de cambios, ¿no?, impositivos, particularmente también con el impuesto a las ganancias, pero ¿qué nos podría decir, Javier, desde el lado del empleado, digamos? O sea, ¿qué tipo de desgravaciones habría que tener también en cuenta? Sí, es verdad, Jorge, si bien es cierto que no se incorporaron nuevas deducciones en lo que es este último cambio, siempre vale la pena recordar cuáles son las deducciones generales que los empleados tienen derecho a computar, de modo tal de que puedan informárselos al empleador a través del formulario 572 y de este modo beneficiarse con una reducción del impuesto. A modo de ejemplo, tenemos los intereses hipotecarios por la compra de un inmueble o de un terreno, con la posterior construcción de un inmueble destinado a casa habitación, el pago mensual del alquiler, también con destino a casa habitación y vivienda única, por supuesto, honorarios médicos, no solamente relacionados con las facturas recibidas de médicos en sí, sino también todo lo relacionado, por ejemplo, odontología, psicología, bioquímica y cualquier otra especialidad relacionada, cobertura médico-asistencial para el empleado y su carga de familia, en este caso me refiero a lo que comúnmente se conoce como prepaga, las remuneraciones y los aportes al servicio doméstico, lo cual sin duda generó una reacción en los contribuyentes en tener, por supuesto, a su personal doméstico en blanco a través de la incorporación de esta deducción que ya tiene varios años. Los seguros de retiro, los seguros mixtos también y los seguros de vida, donaciones a entidades exentas, entre otras que son las más comunes. Y vamos a otro tema, te llevo a otro tema que también es preocupación de mucha gente, ¿no? El caso de bienes personales. ¿Por qué este impuesto está alcanzando a cada vez a más gente, Javier? Jorge, mira, como dijimos, el impuesto sobre los bienes personales es una foto, para llamarlo de alguna manera, de mis activos, ¿está bien? Porque no permite deducir deudas, excepto la relacionada con la casa habitación, de los bienes, o de los activos, mejor dicho, que tenemos las personas físicas al 31 de diciembre de cada año. ¿Está bien? Existe un mínimo exento. Hoy ese mínimo exento es de 2 millones de pesos, más o menos equivalentes a un poquito menos de $20.000, conforme a la cotización actual del dólar. Por lo cual, a partir de las devaluaciones y de la inflación, cada año se van incorporando nuevos contribuyentes. También, adicionalmente, existe una alícuota más gravosa para todo lo que son los bienes en el exterior, que puede llegar a duplicar, es facultad del presidente poder hasta duplicar la alícuota máxima del impuesto, que hoy es el 1,25%, que si bien aplicó para el año 2019 y 2020, también se espera que también aplique para los años 2021 y siguientes. Una aclaración importante es que los bienes inmuebles se evalúan en pesos conforme al valor de escritura, comparado con la evaluación fiscal, y existe una exención para la casa habitación equivalente a 18 millones de pesos, conforme al valor que les acabo de mencionar. Por lo tanto, en general,
el inmueble destinado a casa habitación suele estar fuera del objeto del impuesto y de los 2 millones de pesos de mínimo no imponible que mencionamos más arriba. Para ir cerrando, Javier, te consulto y relacionado también a lo que mencionabas, la cuestión de los ahorros en billetes físicos, ¿no es cierto? Que es un mecanismo que se usa también habitualmente. ¿Cómo afecta esto? Exacto. Uno tiene la obligación, y además es necesario, Jorge, para justificar cualquier venta de bienes registrables, de declarar, por supuesto, lo que es el dinero en efectivo, ¿no? Lo que uno puede tener guardado, resguardado en una caja de seguridad o en cualquier otro lugar, es decir, que no esté en el circuito financiero. Este dinero en efectivo, hoy, de acuerdo a las alícuotas vigentes, queda grabado conforme una tabla que va del 0,5% al 1,25%. Sin embargo, cabe mencionar que existen muchas exenciones vigentes desde el año 2001, algunas de ellas, otras incorporadas hace muy poquito a la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales, respecto del dinero en el sistema financiero o con relación a determinadas inversiones que cotizan en Bolsa Argentina, que hoy no tributan el impuesto sobre los bienes personales. A modo de ejemplo, tenemos la caja de ahorro en pesos o en dólares, los depósitos a plazo fijo en instituciones, por supuesto, bancarias oficialmente reconocidas por el Banco Central. Se acaba de incorporar los fondos comunes de inversión, que tengan como objeto títulos públicos, acciones, también depósitos a plazo fijo, obligaciones negociables en moneda nacional también al 31 de diciembre y bueno, y además de la composición de los fondos, las acciones argentinas per se y los títulos públicos per se, es decir, la tenencia directa, tampoco pagan el impuesto. Perfecto. Conversamos con Javier Sabin de EY Argentina. La verdad, Javier, información muy útil, como decíamos al principio, tanto para las empresas, para los empleadores, como para las personas. Te agradecemos muchísimo esta conversación. No, por favor, muchas gracias a vos, Jorge.